Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente. Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación. Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com. Cero en Conducta es un proyecto de crítica colombiano nacido en el marco del Círculo Bogotano de Críticos de Cine, que se divide entre el papel y la publicación de textos online. La revista es, en verdad, una revista libro de entre 150 y 200 páginas. Su preocupación por el presente del cine de Colombia es innegable, como señalan en su texto de presentación. Si se dice que el cine colombiano está pasando por un momento de esplendor importante, la crítica tiene que estar ahí para medir esas fuerzas entre las ideas, los resultados, las ambiciones, las posibilidades y los fracasos. Allí están también la sección online Hojas de Ruta, dedicada a investigar el camino recorrido de algunas directoras y directores de cine en Colombia, desde su ópera prima a su segunda película, Después de la Ley de Cine, y numerosos artículos sobre el pasado y sobre todo el presente del cine de su país. Esto no impide un interés profundo por el cine norteamericano, europeo y asiático, como lo atestiguan portadas dedicadas a cineastas como Vincente Minnelli, Eugene Green o Yasuhiro Ozu. Algo es innegable: las páginas de Cero en Conducta están atravesadas por la pasión y el afán por descubrir lo nuevo. Conversamos con Pablo Roldán, editor en jefe de la revista. Bien, una de las primeras cuestiones que nos gustaría preguntarte, siempre es como un disparador que me parece interesante, o por lo menos nos ayuda a contextualizar y a conocer un aspecto central de la revista, de todas las revistas, es cuál es su origen, cómo surgió Cero en Conducta, en qué año. Bueno, pues el año exacto más o menos fue el 2018 y ahí sacamos ese primer fanzine, esa primera intención de pensarnos como grupo que escribe crítica de cine. Entonces, generalmente la revista tiene un inicio, yo consideraría tradicional en términos de las cosas que pasan alrededor de revistas en general. Es un grupo de gente, nos reunimos, estábamos pensando qué hacer, deberíamos realmente como hacer unos esfuerzos, tratar de sacar algo en papel. Y bueno, ahí empezamos. Realmente una de las cosas que motivan la creación de la revista es que sentíamos que había una tradición de escritura en revistas impresas que se estaba perdiendo. Y generalmente en Colombia se desdeña muy fácil y muy rápido esa historia. Entonces a nosotros nos parecía que, bueno, era el momento, como que estábamos juntos, nos habíamos agrupado bajo una suerte de sociedad legalmente conformada, que era el Círculo de Críticos de Cine, que queríamos hacer como algunas cosas, y a partir de ahí empezamos. Con la idea, tampoco en realidad sabíamos muy bien qué implicaba escribir una revista, hacer una revista, y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Ese primer fanzine, ese número cero, como llamamos nosotros, quizás no... si lo vemos hoy, quizás nos dio un poco de terror, un poco de angustia, porque no sabemos muy bien, o sea, no sabría decirte si sostendríamos hoy todavía lo que ahí decimos, pero fuimos aprendiendo y la revista, pues hoy estamos sacando un número anual impreso, unas 130 páginas, entonces digamos que no sé, creo que y ojalá sí lo sientan los lectores, que hemos aprendido a hacer esas revistas. Y bueno, de todas maneras, todo empieza también ahí por una preocupación de, bueno, ¿dónde están ahora los textos sobre cine interesantes? Cero en Conducta es una publicación del Círculo Bogotano de Críticos de Cine, y te queríamos preguntar un poco qué es eso, o sea, cómo surge, cuál es su origen, si es anterior a la revista o, bueno, como creo que comentabas recién, medio que surge a la par.
En realidad es anterior a la revista. Es anterior a la revista, un grupo de gente de Bogotá empieza a hacer unos esfuerzos como para tratar de reunir y de pensarse cosas y de, bueno, tratar de pensar en equipo. Y después yo llego al círculo, cuando el círculo ya lleva unos 2 años de formado, pero yo llego con la intención clara de que habría que hacer una revista. De todas maneras, ese círculo ya no existe, porque, bueno, pasan cosas y es difícil sostener tanto tiempo un, un proyecto cultural de gran tamaño, digámoslo así, también pues porque empezamos a pensar cosas muy distintas. Y nos dimos cuenta de que ya quizás el proyecto había cumplido un ciclo y acaba, el círculo se acaba y ahora en realidad el proyecto de la revista, mientras la revista crece, nuestras inquietudes sobre el cine, por supuesto, también crecen y también empezamos a ver que había una segunda pata de la crítica que teníamos que también empezar a hacer y era mostrar películas, exhibir películas, fuera en términos de cineclubismo, funciones normales, no sé qué. Y sí, casi que 2 años después de la creación de ese primer número, nosotros fundamos un festival de cine que se hace ya en Medellín, que se llama Cinemancia, Festival Metropolitano de Cine, y que se vuelve realmente el proyecto más grande de nosotros como grupo de críticos y ahora es el festival el que ampara la publicación de la revista y estamos conformando una editorial, incluso parecido a ustedes, digamos, de alguna forma. Y estamos, o sea, el año pasado sacamos un primer libro, que fue una agrupación de textos críticos de un gran crítico de cine colombiano, se llama Hugo Chaparro Valderrama, que es de una generación distinta a la nuestra, al grupo base, digamos, del acero. Entonces, la cosa empieza un poco a cambiar así. El círculo en un primer momento fue la figura que nos agrupó y era una figura legal que nos permitió acceder a convocatorias públicas, para poder imprimir nuestras cosas, pero después eso se fue desintegrando y bueno, ya estamos aquí en otras cosas. En el momento que surge la publicación, ¿había otras revistas sobre cine en Colombia? ¿Cómo dialogaban ustedes con esas otras publicaciones? Sí, mira, o sea, en ese momento, incluso todavía hoy, claro que hoy yo realmente creo que después de la publicación de Cero en Conducta vino una suerte de, no sé, iniciativas similares que se empezaron a preguntar y lo hacían de manera impresa, digital, etcétera. Pero en ese momento, o más bien nosotros o el crítico de cine colombiano carga con una tradición importante que es sobre todo la de la revista Kinetoscopio. La revista Kinetoscopio que nació en Medellín tenía una carga interesantísima de gente que sumaba en sus números, pero ponele que no, desde los 2000 para acá se estaba volviendo una cosa muy rara, muy distinta. Cambió su acercamiento editorial, cambió su diagramación, yo creo que también cambió el cuidado que le ofrecían a las películas, el lugar hacia donde estaban mirando, el cine que estaban rescatando. Entonces, sentíamos que había una tensa tradición que se estaba ya empobreciendo. Ni siquiera estábamos debatiendo sobre qué hacer con eso o con ese legado, entre comillas, o qué fue lo que pasó en Kinetoscopio. De entrada eso se estaba empobreciendo y esa fue realmente una alerta que leímos nosotros, sobre todo el grupo que en ese momento de críticos era de Medellín, digamos, yo no soy de Bogotá, pero viví mucho tiempo en Bogotá, pero por eso Kinetoscopio siempre me sonaba más y a mis colegas que son de Medellín también. Entonces, en realidad en ese momento lo que había era una Kinetoscopio raquítica. Y a partir de ahí fue como que nuestra relación incluso con las revistas fue de, ¿cómo le decimos? De tratar de subsanar un poco algo que creíamos que estaba haciendo falta. Y por otro lado,
sí habían unas publicaciones interesantes circulando, pero cosa curiosa, eran, o más bien yo diría que el destino del porvenir crítico en Colombia después de esa crisis de kinetoscopio se afincó en las publicaciones académicas. Pero también sabemos que escribir para una publicación académica no siempre es lo mismo que escribir crítica de cine. O sea, creo que comparten muchas cosas y que todo nos sirve un poco, pero las publicaciones sobre cine se empezaron a migrar, o las publicaciones que nos interesaban o sobre el cine que nos interesaba empezaron a fincar en las universidades o, por ejemplo, en los cuadernos de cine colombiano que los publica la Cinemateca de Bogotá. Y eso nos parecía a nosotros que estaba súper bien, pero no era lo que queríamos hacer nosotros. Nosotros ansiábamos también la libertad que da el ensayo crítico, ¿no? Como que hay unas cosas que solo la crítica puede hacer y eso era lo que nos interesaba. Entonces, a partir de ahí empieza eso. Ahora, después de esta publicación del trabajo, empezamos a ver otros grupos con el que nos interesa también tener una suerte de amistad o de, incluso también de debate, pero realmente la revista nace más como una suerte de decir, como de, ¿cómo le digo a esto? Es decir, nosotros queríamos hacer la revista para decir, bueno, Kinetoscopio ya no es lo que era, quizás es hora de reinventar algo y de hacer con ese legado otra cosa. Porque sí fue una revista muy, muy importante y realmente los ejemplares todavía se consiguen por acá y son cosas impresionantes. Bien, otro aspecto que es, digamos, particular de Cero en Conducta, hay otras revistas que son así, pero bueno, no todas, es que comparten, digamos, de 2018 a 2022 sacaron 11 números en papel y en versión online. Y un poco la pregunta venía por el lado de, bueno, ¿qué fue primero? Si fue primero el papel o fue primero la decisión de publicar online, y por qué la decisión de publicar en ambas modalidades y no enfocarse solamente en una. Sí, realmente fue primero el papel. Nosotros teníamos una suerte de deseo de papel, o sea, porque nos gusta leer en papel, porque nos parece más chévere, porque también pensábamos que eso era lo que estaba realmente en vía de extinción, una cosa de el papel, la impresión, el contacto, bueno. Entonces nosotros imprimimos ese primer número, pero en ese momento nos damos cuenta de que todo es muy costoso, todo era más de lo que nosotros pensábamos, o sea, no estábamos todavía preparados para sostener la publicación, por ejemplo, de un número anual como queríamos en ese momento. Entonces ahí es donde decimos, bueno, no importa, igual queremos seguir escribiendo, migremos a la web. Y ahí los números siguientes hasta el 8 fueron virtuales. Pero eso también nos ayudó mucho para meditar y crear el sistema que nos funcionara para después imprimir los números como queríamos imprimirlos. Así. Luego, a nosotros nos pasa algo, y es que en una visita al Bafisi, en estas cosas de talents y no sé qué, damos con una revista que en ese momento se llamaba Las Pistas. Y eso realmente nos pareció inspirador porque no había ningún sistema como demasiado institucional, era gente apasionada y yo me preguntaba, pero no nos separa nada, porque ellos sí lo hacen y nosotros no aquí en Colombia. Entonces eso fue un impulso también importante en papel. Y esta idea de rescatar ciertas películas colombianas, porque eso también para nosotros era muy importante, que antes que cualquier otra cosa era pensarnos el cine nacional, y porque, digamos, es curioso, pero el cine que menos se piensa en Colombia es el cine nacional. Hay un desapego todavía muy proliferado por el cine nacional. Entonces queríamos también empezar a eso, pero en concreto, queríamos papel. Y lo queríamos también no solo por la facilidad de lectura, sino porque había algo allí en términos, era directamente ir a la ofensiva contra la idea de los estrenos, lo que está
me hago entender, como que en papel también nos daba la oportunidad de que la revista no dejara de existir o no se perdiera. Obviamente el Internet también permite eso, por supuesto. Yo puedo revisar textos del 2000 que siguen siendo muy buenos, etcétera, pero nos parecía que en ese compromiso con el papel era también atender a una manera más desacelerada de pensar el cine, una manera más no necesariamente atenta a los estrenos, ni qué pasaron en la cinemateca, ni qué se va a pasar en un mes, sino más bien incluso en películas que nosotros mismos íbamos descubriendo por nuestras cosas. Entonces, eso para nosotros era realmente crucial y creíamos, y creo hoy todavía, que el papel permite eso. Y por otro lado, también hay algo ahí del archivo, es algo que se mantiene, está ahí. Y también nos interesaba un proyecto editorial que fuera algo más grande. No sabíamos tampoco en qué nos estábamos metiendo y hasta ahora estamos como también entendiendo qué es todo esto y las implicaciones que tiene de todos los órdenes. Claro, sí, es interesante porque, no sé, yo cada vez veo más publicaciones que terminan optando por explorar varias modalidades, ¿no? En el caso de Taipei no hay revista en papel, pero bueno, hay una editorial, hay libros en papel y el sitio web, pero son eh, pocas las revistas que se mantienen 100% en papel y nunca llegan, pero para nada al online. Y ahí también hay varias cosas, ¿no? Digo, por un lado encontrar, como decías vos, la lógica y la modalidad que a cada proyecto mejor le cierra, digamos, y mejor le funciona. Eh, pero también el hecho de que, bueno, de que cada uno de esos formatos tiene potencialidades, ¿no? No sé, nosotros el otro día nos pasó, por ejemplo, nos pasó, no, hicimos nosotros que ocurra. El mismo día que dictaron la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, publicamos un texto que ya estábamos trabajando hace un tiempo de una colega del equipo editorial de Taipei, de Juana Tenenbaum, sobre el análisis de una de las fotos que se sacaron el día que hace que en el 2022 ¿fue? 23. 22. 22. La apuntaron con un arma y bueno, dispararon y el tiro no salió. Pero un análisis, no sé, también hay algo Urgencia. de la urgencia, claro, y de la incidencia en la política o en los acontecimientos del momento, que el online te lo permite mucho más que el papel, que bueno, siempre hay un tiempo entre que los textos se escriben, se editan, se corrigen y que efectivamente se pueden leer, ¿no? Bueno, eso. El tema es que lo que tiene, ya pasando más como a la cocina de hacer una revista, es que cada una de esas modalidades, cada uno de esos formatos implica un laburo específico. Entonces, claro, tener 2 o 3 formatos, si uno tiene una editorial, una revista en papel y una revista online, cada uno tiene que estar poniendo la cabeza de forma diferencial a cada uno de esos formatos. Sí, y es verdad, pero es también, ahora no respondí por qué no dejábamos de lado también lo digital. Vos lo has dicho, o sea, tiene todo que ver con este sentido de la urgencia, también porque a nosotros de cierta manera nos interesa la escritura desde festivales de cine, y creo que esa escritura desde festivales de cine se nutre, o hoy la vuelve tan vertiginosa y también tan interesante la idea de que hay que hacerlo ya, de que hay que hacerlo en 2 días, 3 días, durante lo que dure el festival. Entonces, eso para nosotros es un ejercicio, es salvaje porque realmente es difícil hacer esas coberturas de festivales, pero también nos interesa la noción de lo que está allí. Y por otro lado, el Internet permite otras cosas, como nosotros a veces encontramos textos con ganas de traducir, por ejemplo, y eso nos permite también, sin contar con la extensión, como que el Internet también te permite unas cosas bien interesantes. Ahora, en términos de circulación, también es mucho más fácil poner a circular un texto online que 100 páginas. Pero nos interesan las dos, nos interesa realmente seguir teniendo un pie al lado y lado, y en este momento incluso nosotros estamos tratando de hacer una reforma al sitio web para tratar de implementar unas nuevas cosas y no sé qué. El proyecto también se está renovando por dentro porque entra nueva gente,
cada día aparecen nuevas maneras de pensar o de seguir insistiendo por el papel, por escritura, incluso por textos largos en el propio Internet. Textos que impresos serían 30 páginas, pues en Internet se imaginarán que también es interesante poner esos textos allí. Así que a nosotros nos sigue interesando mucho eso. Y por otro lado, pues es mucho más barato, en términos, es mucho más fácil, circula con más fast, incluso en Colombia, porque nosotros, a pesar de que tenemos la revista y que está todo bien en términos como de la legalidad de la cosa del libro, las normas para el libro que hay aquí, etcétera, estamos en muy poquitas librerías porque es muy complicado poner eso en todas partes. Entonces, hacer circular después una publicación impresa es muy costoso. Entonces, bueno, nos interesa ese carácter anfibio que tiene hoy en realidad cualquier proyecto de crítica de cine, porque es muy difícil que alguien se case solo con una cosa. Estás escuchando Continente Crítico, un podcast de Taipei Crítica de Cine. Hace un ratito estábamos hablando de los antecedentes en la crítica en Colombia. Y te quería preguntar por la relación de tradiciones críticas en Colombia y de América Latina. ¿Cómo es la historia de la crítica cinematográfica en Colombia? Es muy interesante porque realmente si uno se pone a mirar, el cine siempre necesitó de la palabra escrita, siempre. Incluso, obviamente, muchas de estas primeras cosas fueron promocionales, ¿no? Como vayan a ver esto, mucho cosa laudatoria de es la mejor película, no sé qué, pero las cosas fueron encontrando sus maneras y hay como dos tótems de la crítica que siempre estas cosas como del pensamiento escrito vienen al mismo tiempo con la idea de que hay que proyectar películas, ¿cierto? Entonces, Jorge Gaitán Durán, que fue un gran compilador y estaba pendiente de eso, y hay unos antecedentes interesantes que no necesariamente son revistas exclusivamente de cine. Hay una revista que creo o al menos a mí como crítico me parece interesante, que se llama la revista Eco, que bueno, es realmente un gran asunto que miraba también en términos de todas las artes, estaba pensando, todas las artes, eso para mí era importante. Y luego está, por supuesto, Hernando Valencia Goelkel, que fueron como, digamos, si hay dos figuras titánicas en la tradición crítica, son esas dos. Pero yo creo que ahora mismo, o al menos la Cero en Conducta, está mucho más cerquita de cosas como lo que fue en su momento Ojo al Cine, o es interesante, todo esto que acabo de mencionar está centrado en Bogotá. Ojo al Cine, que seguro es la publicación colombiana que más ha viajado fuera de Colombia y que ha tenido una impronta importante en América Latina por su conexión con Hablemos de Cine en Perú y porque su jefe de redacción, digamos, era Andrés Caicedo y Luis Ospina, que circularon muy bien, uno porque hacía películas, el otro porque escribía novelas, cuentos, escribía narrativa. Pero digamos que esa revista fue importante para nosotros, por supuesto, Kinetoscopio, en sus mejores épocas, y realmente a mí me parece que el crítico fundamental que habría que incluso estudiar mejor, y ahora se está preparando un libro que recopila sus escritos, es Alberto Aguirre. Alberto Aguirre es un crítico de Medellín que era abogado y realmente ha quedado un poco como perdido en el aire, pero para mí es digamos, la gran influencia que atraviesa la Cero en Conducta y, por supuesto, mi propia escritura. Lo que es interesante, y siempre me gusta decirlo, es que la tradición crítica en Colombia es vasta, es grande, no es efímera,
y todavía se consigue, está viva, pienso yo. Nosotros también a veces nos gusta y para eso usamos el Internet, o sea, la publicación web, rescatar esos textos y en realidad lo hacemos de una manera un poco irresponsable porque no le pedimos permiso a nadie, no mandamos ningún correo como de ¿será que podemos publicar esto? Simplemente lo cogemos y hasta ahora no ha pasado nada. Pero lo hacemos así porque en estas revistas, bueno, me olvidé mencionar una también que para mí es crucial, y es la revista de la Cinemateca, cuando su editor era Hugo Chaparro Valderrama. Ese momento de la revista de la Cinemateca es muy bueno, muy, muy bueno, y ahí aparecen grandes críticos que, bueno, hasta el día de hoy uno los sigue mencionando. Lo que pasa con la crítica es que eventualmente se volvió una cosa muy de pocos conocedores, digámoslo así. Incluso hoy, en realidad cuando uno empieza a escribir cine, uno no tiene en la cabeza tan concreto esta idea del continente crítico y de la vastedad de lo que es. Entonces sí creo que es muy amplio y también nuestra responsabilidad como revista, nuestro deseo como revista fue tratar de unir esas brechas, ¿no? De pensar, bueno, ¿de dónde sale todo esto? ¿Por qué es importante volver a esos textos? Incluso eso es importante para pensarnos por qué el Colombia pensamos el cine como lo pensamos. Eso tiene mucho que ver con esos primeros textos que enseñaron a todo el mundo a ver y enseñaron a todo el mundo a escribir. Para nosotros siempre es importante hacer esos nexos, tal como lo hacemos en las propias escrituras, de conectar el cine del pasado con el cine del presente. Obviamente, nosotros estamos pendientes de muchas cosas, no solo de una tradición en Latinoamérica, sino por fuera, etcétera, pero siempre hemos tratado de mirar a los amigos cercanos. Además, porque pienso que cuando uno realmente, los críticos que más influencia pueden tener sobre uno son los que uno termina realmente conociendo. Hemos tratado también de hacer intercambios entre las generaciones de críticos y eso ha sido muy nutritivo. Y vuelvo al libro que publicamos el año pasado, que es una recopilación de Hugo Chaparro Valderrama, que a nosotros nos gusta decir que es como nuestro Farber, porque tiene también una escritura así laberíntica, amplia, desbordada, y eso nos interesa mucho. Ahora mismo nuestros proyectos insisten en mirar hacia ese pasado y que otras, porque seguro hay cosas que todavía no conocemos. Estamos trabajando en algo con Alba Lucía Ángel, que fue una mujer que escribió varias novelas mientras escribía José Donoso, mientras escribía Vargas Llosa, mientras escribía García Márquez, y quedó un poco en el limbo por muchas razones. Y ella hizo crítica de cine también. Y estamos tratando de rescatar esas críticas de cine porque ella las firmaba con seudónimo y se han perdido. Entonces, ese es un proyecto en el que andamos, solo para insistir en esa importancia que le damos también a mapear o hacer esas coordenadas de herencia. Es decir, también como críticos nosotros estamos obsesionados con los árboles genealógicos de los cineastas, estamos también obsesionados con los árboles genealógicos de nuestra propia escritura. Por supuesto, Cero en Conducta no es un campo homogéneo y todos pensamos lo mismo y tenemos las mismas afinidades intelectuales y afectivas con los mismos escritores, pero sí nos une concretamente esa suerte de ligera obsesión, a veces sana y a veces no tanto, por esa idea de la genealogía, de la propia palabra, de la propia imagen. Qué bueno la cuestión de recuperar, a críticos, tradiciones críticas, escritos del pasado de nuestros países, es algo que muchas veces falta. Acá en Argentina creo que también se está haciendo un trabajo con los recursos que podemos y bueno, por ahí no de la forma en que, en que nos gustaría, siempre un poco menos, pero sí de recuperar a muchos críticos que se han leído poco. Ahora, bueno, también empieza a pasar con Internet que tenemos un acceso mucho más fácil a ciertas revistas de décadas anteriores, que por ahí antes solamente podíamos llegar comprándolas si se conseguían o yendo a bibliotecas o a hemerotecas. Y bueno, me parece interesante
pensar que hay varios países latinoamericanos que estamos haciendo procesos medio de recuperar una memoria de la historia de la crítica de nuestros países. Y una pregunta que me parece interesante, porque también en el caso de la crítica argentina ha habido como altibajos y situaciones muy disímiles, si históricamente la crítica de cine de Colombia tuvo un diálogo cercano con el cine colombiano contemporáneo, ¿no? de su época. Bueno, por ahí en el caso de Ojo al Cine, digo, había publicaciones que estuvieran vinculadas a cineastas, a corrientes o movimientos de su época. En Ojo al Cine por ahí es más claro, o por lo menos eso me parece, pero no sé si en otros momentos, o sea, en el caso argentino pasa que hay momentos en los cuales ciertos críticos como reconocidos o por lo menos importantes estaban muy desentendidos de lo que estaba pasando al cine argentino en ese momento porque les parecía espantoso. La década y media previa al estallido del nuevo cine argentino pasaba un poco eso. Bueno, no sé cómo es en Colombia. Yo diría que, claro, de manera más transparente hay algo concreto en Ojo al Cine porque se inventan una suerte incluso de manifiesto cinematográfico entre textos y que después lo termina en lo que hoy conocemos como el tal gótico tropical y que tiene unas películas importantes para nuestro país. Pero yo creo que más que... A mí me parece que esas aventuras en la crítica de cine de Colombia son aventuras muy individuales. Es decir, hoy reconocemos a los críticos que han tenido un buen nexo o que han insistido en pensar el cine nacional más que grupos, han sido como personas, ¿cierto? Nombre y apellido, porque ha sido difícil por muchas razones, ¿no? Pues porque el cine colombiano también ha tenido momentos de deslumbre, otro no tanto, generalmente hacemos películas todavía un poco muy, bueno, les falta, o sea, hay mucho por decir al respecto, pero sí hay críticos que creo que han batallado constantemente con el cine nacional. Y luego que aquí hay otra cosa que no sé cómo funciona en Argentina, que es, hay una categoría más que es la que llamamos cine regional. Entonces hay unas preocupaciones muy directas por la idea de dónde está el cine de las regiones. Entonces el cine de Antioquia, el cine del centro del país, que sería Cundinamarca, Boyacá, el cine de la costa, el cine del Caribe, el cine de Amazonas o el cine del sur del país, como para hacerlo en términos ya bastante amplios. Pero eso ha sido una preocupación muy interesante y ahí uno de los críticos que pensó eso mejor es Luis Alberto Álvarez. Él estaba muy preocupado por cómo pensar el cine nacional, pero sin dejar de lado la idea de las regiones. Entonces yo pensaría eso. Aunque hoy realmente es absolutamente infame pensar que un crítico puede dejar de lado el cine de su país o hacer la vista gorda o no escribir sobre las películas nacionales. Pero yo diría que aquí siempre se ha tratado un poco con recelo, pero ha habido muchos esfuerzos por pensar eso. De todas maneras, hay esfuerzos muy claves en torno de lo académico, ¿no? Entonces, los libros de Pedro Adrián Zuluaga, los libros de Juana Suárez, los libros de Mauricio Durán, han sido como unos esfuerzos de otro aliento distinto, lo cual es un poco también traumático para nosotros o a veces o para cuando empezamos a escribir, que es que los acercamientos al cine nacional se hacen a través de otras técnicas o de otras, como le decimos, de otros puentes que son los de las academias, que tienen otras cosas que también dejan por fuera mucho del divertimiento de la escritura crítica, lo decía también antes, pero eso. Y quisiera devolverme una cosita para subsanar ahí un dato, es que lo interesante también de muchas de estas revistas era que invitaban a otros críticos de afuera a escribir. Entonces creo que, por ejemplo, el crítico Luciano Castillo de Cuba, Rufo Caballero, también fueron muy importantes en la formación de los espectadores colombianos.
Isaac León Frías, por ejemplo, también fue él realmente muy importante en Colombia porque su relación con Andrés Caicedo permitió que muchos de sus textos circularan o de sus ideas circularan en Colombia. Bueno, quería como decir eso. Pero la relación entre el crítico colombiano y el cine colombiano siempre es turbulenta. Y tiene muchas razones. Una, porque se le puede pedir mucho al cine o no, o se le, no sé, es difícil ese terreno entre el crítico colombiano y su cine o el cine nacional. Lo que es claro es que nosotros queríamos también reinventar un poco, no sé si lo hemos logrado, la verdad, o si lo hacemos en cada texto de nuevo, pero queríamos reinventar esa relación y eso implicaba escarbar, eso implicaba revisar ciertas películas. Ahora mismo eso está funcionando muy bien, ahora hay una suerte de impulsos para rescatar cinematografías como la de Gabriela Samper, la de Ciro Durán. Se acaba de restaurar una película perdida, entre comillas, de Ciro Durán, que es La Paga, en la que Argentina tuvo mucho que ver. Entonces, bueno, creo que ahora están pasando esas cosas y creo que esas maneras de revisitar y de pensar el cine permitirán que la relación entre el crítico colombiano y su cine sea más sana. Y también que haya una ilusión por ver allí grandeza o interpelación directa, pienso yo. En la carta de presentación de Cero en Conducta dicen, si se dice que el cine colombiano está pasando por un momento de esplendor importante, la crítica tiene que estar ahí para medir esas fuerzas entre las ideas, los resultados, las ambiciones, las posibilidades y los fracasos. ¿El cine colombiano sigue atravesando un momento importante? ¿Les parece que la crítica está a la altura de ese momento? Uy. Yo creo que sí. A veces sí, sí. A veces pasa y eso es realmente apasionante cuando crítica y la idea de cine se miran a los ojos. Muchas veces muchas veces es difícil porque pienso yo que el que no está dispuesto a tener esa conversación es el propio cine, que el cine quiere siempre huir del juicio crítico, huir de un examen profundo, o examen no, huir de un viaje al centro de las películas, de sus propias películas. Pero también es bueno que hayas leído eso y yo creo que es algo en lo que todavía insistimos, porque se dice muchas veces, o sea, hoy el cine colombiano, si le preguntas a cualquiera en la calle, siente que está atravesando un momento de no sé qué, pero de algo, de una euforia casi que inédita. Y a veces nos parece que eso es verdad, pero a veces también nos parece que no es así. Y a veces queremos estar a la altura de esas propias películas. Nosotros creemos que hemos hecho el trabajo, pero muchas veces ninguna de las partes está presta a mirarse a los ojos y pensar eso. De todas maneras, sí creo que que la profusión de películas nacionales y que la profusión de películas nacionales fuera de las maneras tradicionales de hacer películas está permitiendo que el encuentro entre crítica y película sea interesante, o sea, más rico. Y por otro lado, creo que hay una fuerte tendencia en el cine nacional de hacer películas que incluso se parecen a críticas. O digamos, ahora mismo hay unas películas que más que la idea de ficción tradicional o de documental tradicional están pensando, o son películas de una apertura literaria en términos de cómo se construye un texto, se construye la película, y creo que ahí hay una cosa que nos toca pensar mejor. Pero siento que en películas son muy nuevas, pero por ejemplo pienso en Forenses de Federico Ateortúa, pienso en Bienvenidos Conquistadores del Espacio Sideral, que es una altísima película que creo que nos está exigiendo a nosotros como críticos cosas nuevas y realmente inéditas. Entonces ahí creo que hay momentos donde esa sincronía es muy fértil y estar dispuesto a pensar eso es apasionante.
Bien, y vos comentabas hace un ratito que bueno, que Cero en Conducta eh, está en un diálogo muy estrecho con un festival de cine. Y en general, bueno, algo que también nos interesaba un poco mapear a través de Continente Crítico es cómo son en cada país actualmente las relaciones entre diferentes actores, ¿no? Del mundo del cine, partiendo de la crítica, eh, en relación a festivales, a otras publicaciones de cine, editoriales, cineastas, etcétera. Entonces, un poco la pregunta es, bueno, si ustedes realizan proyectos con otras publicaciones sobre cine, ya sea mesas de debate, proyecciones de películas en ciclos, en festivales, participación en ferias de libros y demás, y si más allá del caso específico de Cero en Conducta, si sabés de otros proyectos similares en Colombia en los últimos años. Sí, bueno, en realidad a nosotros siempre nos interesa como juntarnos con más gente, buscar como otros proyectos que no necesariamente tienen que ser editoriales, sino de cineclubismo, quizás un poco más chiquito, ¿no? Que tienen otro alcance. Eso para nosotros es primordial. Y de ahí las ganas de hacer un festival de cine, porque para nosotros nos empezamos a dar cuenta de que no podía ser diferente escribir sobre películas y proyectar o esta idea de la exhibición cinematográfica. Entonces, para nosotros eso era muy importante. Hasta ahora hemos tratado de generar ciertos momentos de debate cuando presentamos los nuevos números, cuando sale de pronto algún texto o incluso escribiendo cosas alrededor de otros festivales de cine, otras programaciones, sobre todo cuando se trata de pensar como los grandes festivales de cine en Colombia que supuestamente reúnen como lo más interesante, como Cartagena, digámoslo así. A partir de ahí sí pasan cosas. Ahora mismo creo que los proyectos más novedosos en términos de estas vinculaciones entre escritura, exhibición, son justamente como muestras curatoriales, festivales de cine. Hay un festival de cine que también nosotros admiramos desde la distancia, que se llama Cine Toro, que pasa en Valle del Cauca, en el sur del país, y hay cosas de ese orden. También ha pasado que últimamente la Cinemateca de Bogotá ofrece unas becas de creación para curadores. Esos curadores se arman ejercicios curatoriales, muestras de películas, y a partir de ahí aparece, por ejemplo, un grupo concentrado en la animación experimental que se llama Porosa, que también como somos amigos y tratamos de pensar lo que ellos hacen y tratar de escribir sobre esto. Y para nosotros, ahora en lo que estamos y lo que nos interesa un montón es escribir sobre los nuevos cineastas. Como que siento que es importante que esas nuevas películas y que la gente que está empezando descubra una retroalimentación de sus películas directa y seria también. Entonces a nosotros hoy mismo nos está interesando eso y cada vez más, y no sé si eso es bueno o malo, porque también los que escriben en la revista empiezan a hacer sus propias películas, hay una cercanía muy directa entre ese hacer y ver. Entonces creo que ahí es donde aparecen las novedades de los proyectos. Pero para mencionar entonces cosas puntuales, ¿no? Hay una revista que están haciendo ahora mismo en Cali y voy a buscar aquí rápidamente el nombre. Está Ermitañas, que es una muestra de cine que circula por el país. Está Cine Toro, está Animación Porosa. Nosotros, hay una escuela de crítica de cine en Medellín que publica también las cosas finales. La revista de cine que están haciendo se llama El Dromedario y han publicitado que están haciendo un primer especial sobre el cine de Luis Buñuel. Entonces sí creo que hay como un montón de cosas que están surgiendo ahí. Por nuestra parte, nosotros queremos solventar el proyecto editorial con más contundencia, sobre todo esto de buscar hacia atrás
donde hay textos que impliquen o que necesiten una revisión o que necesiten volver a circular o que queramos volver a poner a circular. Y realmente hemos estado trabajando arduamente en Cinemancia, que es este festival de cine que hacemos y que cada día crece más y exige más de nosotros, pero creo que ahí realmente están pasando cosas chéveres y ahí mismo publicamos un periódicos y, como le decimos, hojas de sala y ciertos fanzines sobre las películas que estamos exhibiendo. Entonces son otras maneras de pensar esta propagación de las publicaciones, pero en general diría que eso es. Continente Crítico es una producción de Taipei Crítica de Cine, de Buenos Aires, Argentina. Y ya vamos acercándonos al final de la charla, pero un tema que me interesa particularmente y has hecho varias menciones, por eso quería detenerme un segundo ahí específicamente, es, bueno, durante la conversación nombraste muchos libros, ¿no? Todo el tiempo, bueno, los libros de tal, los libros de tal, los libros de tal. Entiendo que la edición de libros sobre cine en Colombia es bastante profusa, o esa es la sensación que me dio, pero bueno, contanos un poco más de eso, cómo es la relación con la publicación de libros, si se editan muchos, si eso es algo reciente o históricamente fue así, qué clase de libros, tal vez sean más tirando a lo académico que de crítica, pero bueno, contanos un poquito de eso. Sí, o sea, yo hoy diría que hay una modesta profusión de publicaciones de libros. Obviamente sí, me parece que muchos de ellos están afincados en las editoriales universitarias, lo que implica que las publicaciones deben ser de cierta manera y eso a veces restringe un poco, como lo que yo decía, cierto espíritu de la crítica de cine y aparece otro tipo de espíritu. La Cinemateca de Bogotá publica cada tanto un montón de libros y esos libros se pueden consultar en la página web, creo que ponen ahí idartesencasa.gov.co y se accede a esos libros. Un colectivo acaba de publicar un libro hermoso, hermoso, hermoso sobre la voz en el cine documental colombiano reciente. Ahí detrás de ese libro están Sergio Barón y Viviana Rojas, que son dos grandes cineastas también. Entonces la Cinemateca de Bogotá mantiene viva eso y hay una intención de que o sea, las instituciones públicas dan cada tanto unas becas para escribir, para hacer investigación alrededor del cine colombiano, aunque siempre me parece que eso tiene un tinte muy cercano a la academia, insisto ahí, no es no tengo nada contra nadie, contra la academia o algo así, también pues, es el lugar donde me muevo de vez en cuando, pero sí creo que son escrituras muy distintas y el abordaje de entrada es radicalmente diferente. Y también siento que la academia muchas veces mira como hacia abajo la crítica. Pero bueno, eso será otro tema de conversación. Pero sí, se publican muchos libros, unos muy, muy buenos. Yo creo que hay unas publicaciones recientes de Santiago Andrés Gómez, que es realmente un gran crítico de cine, de Osvaldo Osorio, también de Pedro Adrián Zuluaga, y realmente se me pierde ahora, pero todas esas publicaciones de la Cinemateca de Bogotá son muy importantes. Ahora, publicaciones ya independientes de cine es más complejo. Es más complejo, pero se hacen. Habría que decir que ahora mismo se acaban de reeditar, por ejemplo, Palabras al Viento de Luis Ospina y se acaban de publicar como sus guiones. Entonces, ahí eso es algo que está circulando. Se publicó hace poco un libro que es bastante bueno, que creo que también se publicó en Argentina, que lo escribió Jerónimo Ateortúa, que son entrevistas con realizadores. Ese libro está bastante bien. Pero todos los libros que te he mencionado hasta ahora están amparados bajo una institución importante. Y la publicación de libros
de cine de manera independiente sí es más escasa. Y ahora mismo no se me ocurre ninguno más allá del nuestro, que se llama en la máquina del tiempo, escrito sobre cine, de Hugo Chaparro Valderrama. Es realmente un libro que es muy, muy hermoso. Así que sí, siempre creo que hay como una vía doble. Entonces, hay instituciones que están publicando cosas realmente interesantes y a veces investigaciones muy novedosas. Pero también, por otro lado, a veces pienso que están anclados en los mismos tópicos y que se están pensando la misma cosa una y otra vez y la misma película una y otra vez. Y eso también cansa un poco, aunque son grandes películas, pues no deja de ser sí, hay un cansancio ahí en esas escrituras académicas también. Y por otro lado, creo que habría que apoyar un poco más o buscar cómo hacer esa publicación independiente de libros y de recopilaciones de textos. Ese terreno está aún todavía por explorar, pienso yo. Y esperamos que nuestro libro sea uno de muchos y que la gente alrededor también se anime a pensar esos libros. Ahora, de manera así como casi que promocional, estamos trabajando ahora mismo y en septiembre va a salir un libro que estamos escribiendo sobre Kinuyo Tanaka. Eso nos pone contentos y también ese no lo vamos a publicar nosotros, pero nos pone muy contentos que la Universidad de Antioquia esté a punto de publicar un libro sobre los escritos de Alberto Aguirre, que yo insisto que es un crítico que tendría que ser mucho más importante de lo que es hoy. Es un gran crítico de cine. Sí, también lo que comentabas respecto del mundo universitario, del mundo académico, lo que pasa a veces que uno anhela o que uno tiene como, no sé si como principal objetivo, pero sí como algo a lo que aspirar, aunque sea parcialmente, que desde la crítica, que es la posibilidad de ampliar el interés por ciertas películas, por ciertos cineastas, que la crítica se lea más, obviamente no a cualquier costo, ¿no? Pero que la crítica se lea más y también eso tenga un impacto en el cine de nuestro país. Y eso es algo que la academia rara vez, a mí me pasa igual, ¿no? Yo tampoco quisiera ser demasiado malicioso porque también tengo un pie ahí y también en parte trabajo ahí, entonces, pero sí hay algo un poco más, más cerrado, más endogámico, más de escribir para los pares. Que en la crítica deberíamos tratar de superar, me parece, o de trascender de alguna forma. Sí, estoy de acuerdo. Hay un ejercicio de la curiosidad que a veces se agota muy rápido en estas grandes monografías, no sé qué, y que nosotros realmente lo que queremos es sostener una curiosidad y ampliar esos horizontes, sobre todo hoy que es más difícil. Realmente sentimos que el problema, al menos en Colombia, lo pensamos, es un tema de horizontes. Todo el mundo está mirando lo mismo hacia el mismo lado y eso complica todo, porque además el lado donde se mira quizás no es el mejor de los lados, ni el más arriesgado, ni el más audaz, ni siquiera el más frenético. Entonces, bueno, pero estoy muy de acuerdo con eso que acabas de decir. Y son buenos los pequeños esfuerzos que tratamos de hacer porque pues nos gusta todo esto. ¿Les parece que en Colombia se lee o se sabe sobre crítica de cine de otros países de América Latina? No, creamos que sí. Yo creo que me emocionaría pensar que sí. Sobre todo, insisto en que Cuba y Perú fueron importantes en Colombia. Los escritos cubanos realmente circularon mucho por acá, ahora menos, lastimosamente, pero creo que una influencia para el espectador, bueno, puede ser que de 2 décadas atrás, pero Luciano Castillo era un crítico que yo creo que la gente tenía identificado, sobre todo en Medellín. Eh, y insisto en el caso de Isaac León Frías por un lado, pero la revista Hablemos de Cine como de manera general también
también fue importante. Ahora creo que es muy probable que gracias al Internet se conozcan muchas cosas y haya un dominio mucho más amplio sobre nombres, porque hay cosas importantes o ciertos grandes nombres, ¿no? Aunque sí me parece que en Colombia leemos con asiduidad a los argentinos. Eso lo siento, de verdad. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado a charlar sobre Cero en Conducta y sobre la historia la historia y el presente de la crítica de cine en Colombia. Bueno, acabamos de conversar con Pablo Roldán, editor en jefe de Cero en Conducta, revista de Colombia. Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias a vos. Este fue otro episodio de Continente Crítico, el podcast de Taipei. Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente. Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación. Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com.